Hola, estamos a un minuto de comenzar este nuevo Tómate un vino conmigo con Mariola Cervera. Hola Mariola, Buenas tardes, ¿qué tal? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Hola Caro, por aquí también se une Caro desde Ginebra. Bueno, bien, se ve bien, ¿no? Espera, dame un segundo que veo un poco borroso. ¿Se ve bien la imagen? yo te veo bien. No Vale, sé si las chicas que nos estén o los chicos que nos estén viendo, que nos venga, digan que se me nos pongo ve la bien a luz, las dos. demasiada luz. A ver, bueno, estoy aquí probando. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy Por bien. ahí vi que terminaste tu mes de mayo llena de eventos y de Sí, formaciones y de todo. contenta, muy contenta, pero bueno, mira, fíjate, agotada. Ahí, Me vamos a hablar un imagino poquito de ese del equilibrio, agotamiento. ¿no? Entre... Exactamente. Y veo que junio también lo tienes a tope con las cosas que has publicado, ¿no? Con los eventos que Sí, para las personas que no conocen a Mariola, las invito a que se pasen por su cuenta porque tiene eventos tanto online como presenciales muy chulos. Yo acabo de estar la semana pasada en uno online que me pareció fantástico, entonces las invito a que pasen por su cuenta porque hay un poquito de todo y sobre todo hay formación muy interesante. muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí tomándonos, Lo bueno, yo un mismo. agua, pero ya he visto que me falta el vino. Bueno, pues chin chin con tu agua. Vale, muy bien por aquí. Ana Contreras dice que también se Sí. está tomando un vino con nosotras. Entonces, bueno, salud por todas y salud por ti, Mariola. Gracias, salud, chicas. Y Esa. gracias por estar Eh, por ahí, conectadas. Maravilloso. vale, bueno, te cuento que Tómate un vino conmigo nace con la idea de visibilizar a mujeres reales como tú y como yo y aportar valor desde lo que cada una de nosotras sabe. Y demostrarle y empoderar a muchas mujeres que sienten que estas cosas son difíciles para ellas y que hay lugares a donde no pueden llegar, que solo llegan las grandes, las super influencers, estas mujeres que vemos como tan arregladas, todo como tan maquillado en las redes, ¿no? Entonces mi idea es que veamos a mujeres de a pie, como tú y como yo, consiguiendo o por lo menos trabajando en lo que queremos, ¿cierto? Y Total. que al final es algo que no termina nunca, desde mi parecer. Entonces, esta es la tercera temporada de Tómate un vino conmigo y la verdad que la magia de las redes bien utilizadas es esta, que estamos tú y yo aquí, porque tú y yo en vivo en directo no nos conocemos, pero yo creo que uno tiene como un radar para las personas que se parecen a uno, que vibran igual, y por eso tú y yo nos contactamos por Instagram y bueno, ahora estamos haciendo esto. Aquí, sí, muy bien. Así que Escucha, muchas gracias. gracias a ti. También preséntate tú porque sé que hay personas que lo verán en mi perfil y creo que es ¿Vale? interesante también. Creo que es un proyecto súper chulo. Tómate un vino para dar a conocer a otras mujeres, pero también darte a conocerte a ti y tu, ¿no? Y esta iniciativa tan chula que has hecho, ¿no? Así que yo creo que aprovecha, Bueno, nos hacemos una mini presentación, ¿te parece? bueno, Y así vale, que nos conozcan a las dos. vale. Yo soy Mónica, soy psicóloga, soy neuropsicóloga, soy coach. Trabajo y yo creo que mi vocación es acompañar a las personas a que transiten de la manera más sencilla, que no siempre es cómoda, la vida, a que habitemos una vida con más presencia. Yo lo hago desde la consulta particular, también lo hago desde el acompañamiento en procesos de coaching, también lo hago por medio de formaciones, de talleres online y de este tipo de encuentros donde me permiten también como conocer la riqueza de otras mujeres, porque siento que de ahí es donde más aprendo yo, de escuchar a las otras, de acompañar los procesos de los otros, de todo lo que los otros tienen para aportarme a mí y a mi vida. No creo en las casualidades, sino en las causalidades y siempre he pensado que las personas que se me ponen en el camino me están enseñando algo y poco a poco como que lo voy aprendiendo.
Entonces, esa es un poquito mi historia. Si quieres, déjame presentarte a ti de manera Vale, cortita y luego empezamos. perfecto. Mariola es bióloga y consultora de bienestar estratégico y liderazgo saludable. Esto fue un término que me encantó la primera vez que hablamos. Ayudas a mujeres emprendedoras y a empresas a crecer de forma más consciente, sostenible y alineada, ¿cierto? Preséntate tú, Vale. descríbeme un poquito más quién es Mariola Cervera. Bueno, lo primero que más que decir, ¿no? La profesión, que a veces nos presentamos diciendo ya soy tal, ¿no? Bueno, pues soy una mujer de 46, tengo dos hijas ya bastante crecidas y vivo en Valencia, en un pueblecito cerca de Valencia. Toda la vida he tenido clarísimo desde que era muy pequeña que no me preguntes por qué, siempre decía quiero ser bióloga. Era como que tenía ahí una conexión muy fuerte con entender cómo funciona la vida en general, ¿no? El ser humano cómo funciona me parece increíble y es como que me apasiona entender cómo está el ser humano. Y bueno, es verdad que la vida me llevó por otros mundos, ¿no? La vida te lleva, pues, antes tienes que pasar por algo y la vida te va diciendo el camino, ¿no? Entonces, bueno, fui mamá muy pronto y empecé a trabajar en un sector que nada tenía que ver con la biología, ni con la salud, ni con el bienestar. Trabajé muchos años en el sector automóvil, sigo todavía vinculada como consultora. Esto me dio un aprendizaje tremendo de cómo, porque al final yo lideraba equipos en un mundo muy masculino. Y bueno, yo me acostumbré al tener que, o sea, en posiciones iguales entre hombres y mujeres había una diferencia importante de salarios, es decir, era como que siempre tenía la sensación de tener que estar demostrando cuánto vales. Quizás es algo innato, nadie igual me lo pedía, pero era como que yo sentía que tenía que hacer mucho más para llegar donde quería llegar. Entonces siempre estaba la ley del esfuerzo, del nunca parece que haga suficiente, ¿vale? Y aprendí un tipo de liderazgo. Luego la vida siempre te da algún zasca, ¿no? O pasa algo. A mí, por ejemplo, mi despertar fue el COVID y ahí empezó el reencontrarme con este mundo de la salud y del bienestar y de sentir realmente que es donde quiero estar, lo que quiero hacer, cómo puedo ayudar a las personas, ¿no? Y ahí es donde pues empieza a crearse, porque esto no se crea de cero, ¿no? Es como que lo vas construyendo poco a poco. Y al final encuentro que donde me siento yo bien es acompañando a otras personas o incluso a las empresas, que creo que es lo más difícil, a unir, ese es lo que tú decías, ¿no? Cómo hacer un liderazgo saludable y cómo puede el bienestar convertirse en una herramienta estratégica dentro de la empresa o en nosotras mismas como emprendedoras o como empresarias, porque es muy difícil, ¿no? Y bueno, eso ahora seguiré contando, pero más o menos ese es el resumen, ¿no? Que he llegado de toda una experiencia donde he trabajado por cuenta ajena muchos años, decido ponerme a emprender, bueno, llega al mundo de la salud y me reencuentro con decir soy bióloga, porque fíjate que cuando trabajaba en el sector del automóvil nunca decía que era bióloga. La siguiente pregunta era, ¿y qué haces aquí trabajando, ¿no? en este sector? Entonces no lo decía nunca. Y me ha llevado muchos años reencontrarme y decir, oye, sí, esto es lo que soy, además me gusta y sigo aprendiendo, he hecho un montón de formación sobre pues, nutrición, ¿no? Y infinidad de cosas que me encantan. Y ahí es donde yo me siento a gusto y quiero trabajar para ayudar a las personas, ¿no? A entender la importancia de cuidarse no más, sino mejor y cómo hacerlo, ¿no? Y es verdad que ahora mismo para mí hay una herramienta fundamental en mi vida que me acompaña, que es también la empresa con la que trabajo, que utilizo para recomendar productos. Eso también me ayuda, ¿no? A hacer un cambio de hábitos en las personas, que es un poco lo que al final quiero, ¿no? Que la gente sepa cómo llevar a esos hábitos que le van a hacer estar mejor y encontrar ese bienestar. Ujú. Cuando dices que empezaste a trabajar en el sector de la automoción, que me imagino, o sea, pienso que todavía es un sector muy masculino, pero me Mm, imagino que hace más años, mucho más, mucho y más. que nos encontramos, las mujeres siento que muchas veces tristemente seguimos encontrándonos con esa necesidad, lo que tú dices, de pronto
que nos viene dada por esa parte biológica que tenemos de mujeres, ¿no? Pero de demostrar que sí somos capaces, que sí somos válidas, que, que todos esos tabús que se tienen que la mujer, somos el sexo débil, lo tenemos que derribar, ¿no? Todavía tenemos un poco eso. Pero me imagino que eso te hizo aprender a liderar desde una energía muy masculina, Total, ¿cierto? ¿Qué total. pasa cuando en COVID te reconectas contigo, o sea, con esa mujer que siempre ha estado ahí y reconectas con esa parte más femenina? O sea, ¿cómo puede ser? Porque tiene que ser un clic diferente. Yo me encuentro muchas veces con el otro lado de la historia, con mujeres que queremos emprender y nos falta esa energía masculina, ¿no? Pero a ti te pasó al Al contrario, me parece revés. interesante ver ese contraste. ¿Qué pasó en el COVID para que tú dijeras, un momentico, aparte del parón que nos tocó tener al mundo entero, cómo fue esa integración, porque finalmente es integrar las dos energías Sí. en ti? Bueno, es verdad lo que dices. Yo siempre he sido muy del lado masculino y muy de hacer, del control, ¿no? Todo. Y además era inevitable porque al final yo gestionaba equipos muy grandes y todo eran hombres. Y era como que tenía ese lado súper desarrollado. Cuando llega el COVID, bueno, ahí hay un cambio de sentirme que me sentía como que éramos un número más en la empresa, que daba igual un poco lo que hacías, ¿no? El esfuerzo que pudieras hacer porque no me sentía valorada. Y ahí fue un poco cuando yo empecé a querer emprender. Y es verdad que ese desarrollo del lado femenino yo creo que llega un poquito más tarde, cuando empiezo a conectar con Ringana, que es la empresa que decía que yo utilizo y con la que pues recomiendo todos los productos. Quizás eso me llevó a conectar con otras personas, porque al final lo decías tú al principio, conectas con gente en la que sientes que la energía, no sé, es similar. ¿Sí? Y ahí, bueno, gracias a ciertas personas que ahora son pilares en mi vida, me hicieron ver las cosas de otra forma. Y me di cuenta que yo el lado femenino, o sea, la intuición, el hacer las cosas desde otro lugar, no lo tenía nada desarrollado. Entonces es verdad que por mi parte ha habido un trabajo de, de terapia, de conectar con personas que me han ayudado a desarrollar esa parte femenina que yo prácticamente no tenía desarrollada. Y eso me ha dado una visión más amplia del liderazgo desde ese lado femenino, ¿no? Y unido a esa visión de hacer un liderazgo más saludable, me parece excepcional. Es que creo que todo es el equilibrio de las dos cosas. No sé, ¿sabes? Exactamente. Ese desarrollo del lado femenino llega con el tiempo, con trabajo y con primero ser consciente de que no lo tienes desarrollado y de que es fundamental porque los necesitas las dos cosas para liderar, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Un buen líder necesita tener integrado esa energía femenina y esa energía masculina. Y qué interesante, Mariola, que te hayas permitido, y lo dijiste al principio, desde esa curiosidad sana, querer aprender más, ¿no? No quedarte en algo que ya sabías, que ya Exacto. conocías, sino indagar cada vez más. A mí me parece que esa es la clave de habitar la vida, ¿no? No perder nunca esa curiosidad, no quedarme nunca con el ya lo sé. Yo tengo una premisa y es yo no sé nada. Yo suelto el ya lo sé. Es fundamental eso, es Y fundamental. desde ahí puedo ver, puedo probar, puedo tocar y puedo decidir, ¿no? Porque evidentemente no todo me tiene que gustar. Y otra cosa que resalto de esto es qué importante el entorno, porque dijiste, fueron personas que me hicieron ver y que hoy son pilares importantes. Qué importante contar con un entorno trampolín, con un entorno que nos haga ver, no solo el otro día leí una frase que me gustaba y es, los amigos no solo están en lo triste es muy fácil acompañar entre comillas, es Total. más complicado y es más retante acompañar en el triunfo, ¿no? Acompañar al otro a que brille, a que salte, a veces es más complicado. Entonces, qué Total. importante ese entorno para ti y que hoy te des cuenta que son una parte tan importante porque de alguna manera son como esos engranajes que uno hace en la vida que lo ayudan a subir al siguiente nivel, ¿no? Exacto, así es, totalmente, totalmente.
Ok. Eh, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué experiencias, a mí me gusta que hablemos de experiencias como reales, bajadas a tierra, ¿Eh? te llevaron a comprender, Mariola, que el bienestar no es un lujo, como a veces se nos vende, sino una parte esencial del éxito y del liderazgo? Bueno, yo creo que aquí entra sobre todo la experiencia personal, ¿no? Mis propias vivencias, lo que yo he vivido cuando he trabajado por cuenta ajena, luego he sido emprendedora, el hecho de que, bueno, yo siempre me había preocupado mucho por mi salud, pero por un tema de enfermedad, o sea, de tener alergias, y eso es un poco la visión que yo quiero destacar. Nos preocupamos cuando nuestro cuerpo nos da señales, a veces no las queremos escuchar. Entonces es verdad que las experiencias que te hacen ver eso es experiencias que tu cuerpo te hace pasar y que tú despiertas en ese momento y dices, oye, me está pasando algo y no lo estoy viendo. Y sobre todo la experiencia fue pues cuando yo estaba terminando mi etapa trabajando por cuenta ajena, que viví 2 años bastante complicados en el trabajo y mi cuerpo me daba señales físicas de lo que yo estaba viviendo emocionalmente y mentalmente, pero no le estaba prestando ninguna atención. Y ahí me di cuenta también de la dificultad de las empresas cuando ves una empresa que tiene mucho absentismo, muchas bajas por ansiedad, ¿no? Es como nadie se pregunta por qué. O sea, nadie... Claro, es un síntoma que nos está hablando de que en la empresa falta algo, ¿no? Falta Algo, un bienestar, bueno, sí, íbamos a decir un claro, bienestar emocional del trabajador, pero bueno, pero por lo menos como síntoma deberíamos verlo como una banderita roja. claro. Entonces dices, oye, nadie en la empresa hace autoevaluación y dice, oye, ¿qué pasa con nuestros empleados que cada X tiempo hay una baja por ansiedad o tenemos este porcentaje de absentismo o los equipos no rinden como quisiéramos? Entonces, yo constantemente estoy de consultora en las empresas y veo que no es un pilar en las empresas. Empieza a ver algunas empresas que muchas veces creo que es más marketing que otra cosa, grandes empresas que empiezan a tener un departamento de bienestar, ojalá sea real y sea así, pero todavía queda mucho trabajo donde no hay ese, realmente es como, yo creo que es importante que nos preocupemos por el bienestar de los empleados y si soy empresaria, de mi bienestar. Yo hablo de mí como, ¿no? Me decías la historia, pues mi propia experiencia de llegar a un punto en el que te rompes, ¿no? Y tu cuerpo te dice basta y entonces tienes que hacer un cambio. Y dices, claro, es que ¿cómo voy a poder sostener el éxito que busco en mi emprendimiento si yo me estoy agotando? Porque al final no deja de ser, mi experiencia es trabaja, 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 trabaja porque quieres llegar lejos, pero si, luego no te estás dando cuenta que es imposible llegar lejos, porque cuando llegues estás totalmente agotada, mental, físicamente, emocionalmente, estás... No. Entonces, el bienestar no llega después, ¿vale? Con el éxito, sino que el bienestar tiene que ser la base. O sea, yo estoy bien, me cuido, así empieza mi liderazgo. Y luego voy a ser capaz de liderar el negocio, el equipo o las personas que tenga. Entonces la experiencia es desde ver, de lo que a mí me pasó y de ver cuando me rodeo con empresas o con emprendedoras que digo, pues que nos dejamos para el final y el bienestar no existe. O sea, no me lo pregunto. No hay ningún empresario, pocos que se pregunten cómo están mis empleados, cómo se sienten, cómo están emocionalmente, físicamente, se cuidan, porque yo, si tuviera una empresa con 100 trabajadores, me interesaría que mis empleados se alimentaran bien, tuvieran un buen descanso, ¿no? Porque sé que si vienen descansados, han comido, han dormido, hacen deporte, van a venir más, ¿no? Más empoderados a Hay, trabajar. hay más productividad, Hay más productividad. hay más claridad mental, hay más creatividad, ¿no? Está demostrado además científicamente que eso es así. Pero Entonces, fíjate que, perdón, una cosa que no, quiero no, decir, dice, yo creo que uno de los grandes problemas de la empresa es que no se dan cuenta que lo más importante que tiene una empresa es su capital humano, total. ¿no? Entonces, si le pusieran el foco a su capital humano, entenderían que la base de ese capital humano es el bienestar y que eso va a traer indiscutiblemente mejoras a nivel de productividad, de factor dinero, de todo lo que evidentemente también es importante. O
sea, no vamos a decir que no es Total, sí, sí, importante. sí. Al final, si la empresa se sostiene económicamente, los empleados tendrán trabajo también. Pero es Exactamente, como algo que se retroalimenta, ¿no? así es, así es. Y luego como Ujú. emprendedora también lo ves, porque al final es muy difícil cuando tienes un emprendimiento encontrar el equilibrio, ¿no? Entre querer estar a full con tu negocio y encontrar tiempo para ti, para cuidarte. Eso pasa mucho. Correcto. Mucho. Mira, aquí y, y Planels dice, al final se ha Claro, demostrado que solo podemos ser productivos 4 horas. Sin embargo, seguimos calentando sillas y enfermando por estar trabajando más de 8 horas diarias. Completamente de acuerdo. total, Además, los estudios del funcionamiento cerebral lo demuestran, ¿no? Esto no, ya no es un tema que queramos vender por vender, ¿no? Está muy demostrado esto. total, total. Mm, los emprendedores, para mí, tenemos otro factor complicado ahí y es que la mayoría de nuestro trabajo, sea el que sea, depende solo de nosotros, ¿no? Entonces yo lo he vivido como en mis carnes y por eso o sea, trabajo tanto la energía, porque me he dado cuenta que inclusive haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, tenemos demasiadas fugas de energía que no nos damos cuenta, ¿no? Porque tenemos ese run run o esa creencia de si estoy haciendo lo que me gusta, no me puedo quejar, no me puedo cansar, no puedo estar agotada, y es la mentira más grande, ¿no? Total. Haciendo lo que nos gusta, también podemos estar muy cansadas y tenemos que cuidar la energía. Yo digo, hábitos sencillos como acostarme temprano. Para mí es un fundamental acostarme pronto porque yo sé, porque me conozco, que si yo trasnocho, al otro día yo no soy una persona funcional, no soy una persona productiva y no estoy en la apertura que tengo que estar para acompañar. Es que no Total, puedo, ¿no? total. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer, creo yo, cada una desde nuestro autoconocimiento para no terminar drenados de energía al final del mes o muchas veces que el cuerpo nos diga, stop, ¿no? Por aquí no puedo más porque no escuchamos las señales. Claro, Y no por otro tenemos que lado, llegar. al estar tan desconectadas del cuerpo por las prisas y por el hacer para afuera y para otros, no conocemos muchas veces las señales del cuerpo, no estamos identificando lo que está pasando en nuestro cuerpo. Total, Entonces, como tú decías al principio, si no nos lideramos, es muy difícil liderar. total, total. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A mí hay una de las cosas que yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando eres emprendedora, lo que tú decías, al final es como que todo recae en ti, el negocio es como tu responsabilidad, tienes que saber de todo, tienes que hacerlo todo. Entonces es muy difícil encontrar el punto donde tienes que parar, de pensar, de hacer, ¿sabes? Es como que todo el rato estás en bucle, hacer, y es tu negocio y es muy difícil a lo mejor ponerte un horario, entonces cortar en un momento determinado, y esos son pequeños hábitos que hay que conseguir. Oye, tengo que desconectar a una hora, tengo que ponerme un horario, tengo que ponerme unos momentos de desconexión total y tengo que parar porque si no lo que tú dices, luego al día siguiente no vas a rendir porque estás todo el rato, ¿no? Entonces eso es fundamental. Yo no sé si te has dado cuenta cuando asesoras a las empresas, yo me he dado cuenta que el COVID nos trajo una cosa maravillosa que es el teletrabajo, evidentemente, pero no se nos preparó para el teletrabajo y para que el teletrabajo fuese adecuado, coherente y alineado a las necesidades de cada uno. Entonces, yo trabajo mucho con personas que ya se quedaron teletrabajando para que se puedan marcar horarios, para que no coman delante del ordenador los 5 días de la semana, para que intenten que su despachito donde trabajan sea aparte del comedor de su casa porque finalmente entonces nos metemos en este bucle de hiperproductividad y mi cabeza solo está viendo lo mismo y necesitamos desconectar. Y Total. siento que eso ha sido uno de los grandes fallos del teletrabajo y por eso hay mucha gente que en este momento dice yo prefiero volver a trabajar. ¿Pero por qué es? Porque es que salgo del despacho, ¿no? Salgo del despacho y veo otras cosas y veo unos árboles y hablo con este. Si estoy en la casa, entra la soledad, la multitarea, porque terminamos haciendo más cosas de las que y no desconectamos. Entonces creo que Total. por ahí tenemos
todos que trabajar mucho todavía en aprender a gestionar bien ese teletrabajo. Total. Mariola, muchas mujeres sienten que para crecer profesionalmente tienen que exigirse cada vez más y nunca es suficiente. ¿Por qué crees que hemos asociado el éxito al agotamiento y qué alternativa nos propones tú o propones tú en los equipos a los que lideras, a los que acompañas en tu propia empresa? Mira, yo creo que esto viene de creencias, ¿no? Yo creo que creencias, patrones que tenemos en el subconsciente nos han hecho pensar que yo veo, ¿no? Una de las cosas que más veo es que antiguamente parecía que para conseguir el éxito era como tenías que esforzarte muchísimo. Para conseguir el dinero hay que trabajar muchas horas, ¿no? Y entonces es como, bueno, esto es prioritario, ya me dedicaré a mí cuando tenga tiempo. Es como que te dejas en el último lugar. Entonces, el éxito muchas veces se asocia a hacer mucho, como a rendir hasta el agotamiento. Y yo creo que eso es patrones que traemos antiguos, pero es que hoy en día, de hecho, en el negocio en el que yo trabajo, con las mujeres que trabajo, precisamente demuestra que eso no es necesario. Y además hay una cosa que yo veo en lo que decías tú de esos patrones, y es que las mujeres además cargamos, yo creo, con patrones que venimos heredados de que la mujer es el sostén, ¿no? Tenemos que sostener a otros, cuidar a otros, estar para otros, nos dejamos para último lugar, que yo creo que eso es una herencia con la que cargamos y entonces hacemos todo y llega un momento en el que te agotas. Entonces, para mí, importante esos patrones adquiridos de donde crees que para tener más resultados tienes que llegar a ese agotamiento, ¿no? A hacer mucho y después el innato de la mujer de que sostiene muchas cosas y que nos hemos creído que tenemos que hacer mucho para sentirnos suficientes y merecedoras. ¿Sabes? Esto hablo también desde mi propia experiencia y por lo que veo en general con las mujeres de las que me rodeo. Es como que si nunca nos permitiéramos sentir que hemos hecho suficiente. Entonces llega un momento en el que te agotas, ¿no? La alternativa, yo lo que hablo es de ese liderazgo saludable, es decir, primero, el mejor liderazgo que vas a encontrar es el de cuando empiezas a tener un liderazgo excepcional, es cuando empiezas a liderarte a ti y para liderarte a ti tienes que empezar cuidándote a ti. Es entender que eso no es un acto egoísta. O sea, cuidarnos a nosotras no es un acto egoísta, al contrario, si yo me cuido a mí podré cuidar a los demás. Es como ponernos en primer lugar, aunque eso cuesta mucho. Ponernos en primer lugar para después atender a los demás. Yo siempre digo, cuando vas en el avión, ayer venía en avión y lo primero que te dicen cuando vas en el avión, ¿qué es? Ponte primero, si vienes con niños, te pones tú primero la mascarilla y luego se la pones a... Pues si tú no te la pones, no se la vas a poner luego a él, ¿no? O ponte primero tú el chaleco y luego se lo pondrás a él. Y yo creo que esto es un poco el tema, ¿no? Vamos a liderarnos primero a nosotras, cuidarnos a nosotras, a partir de ahí vas a poder liderar desde otro lugar y vas a poder cuidar de otro lugar. Entonces... y luego diría que la gente tiene que entender, para mí esto es importante, ¿no? La alternativa de que nos han enseñado a que tenemos que vivir para trabajar. Lo que decían por ahí, de esas 8 horas calentando la silla. Y yo creo que no es necesario. O sea, tenemos que pensar que trabajamos para vivir. Que podemos encontrar trabajos donde nos permitan luego vivir. Porque es que hoy en día la sociedad vive en una rueda de hámster total, absoluta, y es como que se conforman teniendo una vida, cuando digo mediocre, mediocre es porque estás en la media, ¿sabes? Es teniendo una vida pues ni fu ni fa, ¿sabes? Y yo creo que es importante que entendamos que podemos cambiar eso, está en nuestras manos. A veces, hoy leía un artículo que decía que la frase de si quiero puedo, y había como una controversia entre si la gente aboga por esa frase de si quiero puedo, y había una chica que decía, oye, pues no, a veces si quieres no puedes, por circunstancias, las circunstancias que nos rodean pueden afectar. Yo pienso que si quieres puedes, y que es verdad que las circunstancias a veces te harán ir a otra velocidad, o tendrás que adaptarte a las circunstancias que tienes, pero si tú no te crees que puedes, difícilmente vas a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y el éxito no tiene que llegar por agotamiento, porque si no es imposible.
Es que yo creo que lo primero que yo cambiaría es el éxito no tiene una definición específica ni una regla general. El éxito debería ser una pregunta que todos nos deberíamos hacer constantemente y es, ¿qué es el éxito para mí? ¿De qué se compone el éxito para mí? Lo que Total. pasa es que siento que esa pregunta no nos la hacemos porque siempre estamos en función de los demás. Se nos hace muy fácil preguntarle siempre a nuestros hijos, a nuestras parejas, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal noche pasaste? Pero a nosotras, ¿cuántas veces nos preguntamos cómo ¿Cómo estás? estoy? Claro, yo hago escritura todas las mañanas de mi vida, o la mayoría, y la primera pregunta es, Moni, ¿cómo amaneces y qué necesitas hoy para estar bien? Suena una tontería, porque sí No, puede no, ser, pero eso me pone en sintonía, o sea, me hace responder, uy, pues amanecí mal, porque dormí mal, porque hizo calor. Entonces lo que necesito es de pronto regalarme una siesta de 20 minutos, que lo consiga o no, ya, eso cambia, eso viene después, pero por lo menos lo tengo en mi radar, ¿no? Tengo claro que si puedo, lo hago. Entonces creo que la primera pregunta que deberíamos cambiar es qué es el éxito para cada una y conseguir que el éxito esté muy alineado a mi momento vital, ¿no? No a lo que se espera la sociedad o a lo que se supone que yo debo hacer porque debo soy hacer. bióloga. O sea, fíjate lo que a ti te pasó en la vida, estudiaste biología porque siempre te había gustado y la vida te puso en otro lugar y entonces, no sé si te pasaba, pero te golpeabas pensando que esto no Total. era el éxito porque yo debía ser bióloga. Pues no, sí, estudié biología porque me encanta. La vida finalmente me llevó otra vez a ese punto que me gustaba, pero no, yo siempre he pensado que no podemos ser departamentos estancos, ¿no? Que podemos reinventarnos cuantas veces sea necesario porque la vida es Fundamental, evolución. fundamental. Entonces, si yo no estoy feliz siendo psicóloga, pues bueno, me voy a aprender de plantas y me vuelvo florista y fantástico si eso me va a hacer feliz. Pero siento que también las mujeres tenemos esta sensación de tenemos que poder con todo, tenemos que sostener a todo, tenemos que demostrar 3 veces más que somos capaces. Por eso nunca es suficiente. Uf, y mira que diciendo esto ya me agobio. O sea, imagínate cómo vivimos constantemente con Total. todas estas sensaciones que vienen de atrás, ¿no? Que realmente... Yo el otro día, me has dicho una cosa que me has recordado, el otro día en un evento de los que hice, les preguntaba a las chicas, oye, la primera pregunta que les hice nada más empezar, les digo, oye, ¿cuántas veces has mirado hoy el móvil? Digo, no hace falta que me contestéis, solo que lo reflexionéis, ¿no? Si lo piensas, y muchas me decían, uff, incontables, ¿no? Y yo les decía, ¿y cuántas veces os habéis mirado a vosotras mismas hoy? Y era lo que tú decías, ¿no? El hecho de por la mañana, oye, ¿cómo estoy yo? Porque a mí me pasa mucho, yo siempre estoy muy pendiente de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué tal? Y luego pienso, ostras, yo ni me lo he preguntado. ¿Sabes? A lo mejor un día te encuentras de una forma concreta y dices, oye, pues hoy necesito ir a otra velocidad, o hoy no pasa nada si esto, y no pasa nada si hago esto. A veces yo siempre digo, ¿para qué nos hacemos listas interminables de cosas que tengo que hacer hoy? Si luego igual te vas a frustrar porque la mitad no te ha dado tiempo a hacerlas, ¿sabes? Pues oye, sé un poco más amable contigo, no te autoexijas tanto y ponte cosas que crees que vas a llegar, ¿no? Y más flexible, ¿no? ¿No te parece que las mujeres tendemos mucho a esa rigidez y nos cuesta esa flexibilidad de, vale, si no se pudo de esta manera, pues igual lo puedo sacar de otra. Ese punto de pedir ayuda, de tenemos que trabajarnos eso continuamente. Yo digo trabajarnos porque yo hablo mucho de Sí, esto, lo pruebo, pero a mí me cuesta. Yo muchas veces me pillo es que todo lo tengo que hacer sola y luego digo, no, Mónica, estás en la víctima. Todo lo eso haces sola porque quieres, porque no es pides ayuda. Entonces es total, como los balones para adentro. Te voy total, a responder con habilidad desde lo que está pasando. total. Mariola, ¿qué patrones observas con más frecuencia en las mujeres emprendedoras que acompañas? Y cuál es ese pequeño pasito que les consigues dar o ese chip para que entiendan que pueden crecer sin sacrificar su vida personal?
Mira, yo te diría como tres fundamentales. El primero, saber poner límites, Ujú. ¿no? Patrones. A veces no sabemos poner límites, a veces no sabemos decir que no. Esto es algo que hay que trabajarse mucho y que veo muchísimo, ¿no? Y también te hablo de mí, me lo digo a mí misma. El otro, para mí, no sé si lo pondría en primer lugar, en último, pero para mí la autoexigencia que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Lo que Ujú. decía, creernos que podemos con todo, el no saber pedir ayuda, el nunca creer que hemos hecho suficiente. A veces como lo hemos hecho fenomenal, pero aún podíamos haberlo hecho mejor. Bueno, pues no pasa nada, pero, ¿sabes? El reconocer que algo lo has hecho bien y sentirnos merecedoras, ¿no? Yo creo que eso es un patrón. La autoexigencia en la mujer me parece una de las cosas que más creo que hay. Y luego lo otro te diría, he dicho límites, autoexigencia y te diría priorizarnos, o sea, el patrón de no priorizarse. Es un poco volver a lo Ujú. que he dicho antes, ¿no? El priorizar todo antes de a ti. ¿Y El, cómo crees tú ahí, te hago la pregunta, que podemos lidiar con la culpa? Porque ahí aparece ay, la culpa, la culpa es o sea, que es esa mochila que uno intenta quitarse, pero como que no puede. Eh, ¿Cómo gestiona uno la culpa de, eh, o digo no porque estoy súper cansada y no hago este no evento, pasa entonces nada. pongo un límite, digo no, pero luego viene la culpa de, uff, Moni, te lo perdiste y si luego no te vuelven a llamar y mira no sé qué, o por el otro lado, me voy a un encuentro de los que tú haces, un desayuno súper rico, donde voy a tener un tiempo para mí, que es como un momento de amor propio y me pongo cosas en la cara y que divina, pero la culpa me está carcomiendo de, uy, hoy es sábado y es el único día que puedo desayunar en calma con mis hijos y con mi marido. Y, o sea, ¿cómo gestiona uno la culpa que aparece por aquí y por allá? Eso es un poco lo que decía antes y además lo hablamos mucho, ¿no? En los eventos que hacemos de cuando yo me dedico ese autocuidado, por ejemplo, para mí, hasta hoy estoy hablando ahora de autocuidado, puede ser cualquier cosa, Ujú. lo primero que aparece es la culpa. La culpa por pensar que me lo estoy dedicando a mí, no estoy dedicándoselo a mis hijos, o no estoy en casa haciendo no sé qué, o tendría que poner una lavadora. O sea, ese sentimiento las mujeres yo creo que siempre lo vamos a tener. Yo creo que el primer paso es reconocerlo, ¿no? Cuando tú reconoces esa emoción y reconoces que hay una sensación de culpa, vale, está bien. Siempre viene a decirte algo, ¿no? La culpa al final no deja de ser la última emoción que se siente después de todas, cuando empiezas a rascar es el miedo, ¿sabes? Solo hay miedo y culpa. Entonces hay que reconocer que eso me está diciendo algo, pero yo creo que yo me imagino como mi cabeza muchas veces, no sé tú, pero en dos, ¿sabes? Siempre está ese lado de Pepito Grillo que te da un poco por saco, ¿no? Y te machaca y no sé qué. No sé nada. Y hay veces que dices, no sé si ese lado femenino desarrollarlo a mí me ha ayudado, pero decir, no pasa nada. Confía, suelta. Si la vida se da así es porque es así. Entonces, no machacarnos tanto. Y a veces tener gente al lado, no ese entorno, que te diga, relájate un poquito y déjate ¿sabes? De ese Pepito Grillo que está todo el día diciéndote. Pero qué Entonces, importante lo que acabas de decir, reconocerlo, ¿no? claro, Reconocer que siento culpa. O sea, eso es lo primero de aceptar, sí, me siento súper culpable, pero con toda esta culpa lo voy a hacer. Pero muchas veces no lo reconocemos y eso paraliza. y ¿sabes qué pasa? Que luego cuando lo haces, que no pasa nada con culpa, te das cuenta de eso, que no pasa nada. O sea, no pasa Sí. nada. Te lo has dedicado o has hecho lo que tenías que hacer, las otras personas lo van a entender y no pasa nada. Así Entonces, es. Mira que tú y yo lo hablábamos en la primera vez que quedamos y lo trabajamos, pues no alcanzamos a trabajar ese ejercicio en el taller que hicimos con tus chicas y era muchas veces, como no los conocemos, no sabemos qué necesitamos ni qué nos gusta. Entonces, tú me decías, yo muchas veces invito a las madres a un taller de los que yo doy de Ringane, me dicen, no, pero yo nunca he hecho eso, seguro a mí eso no me gusta. Pruébalo. Sencillamente pruébalo, ¿no? A lo mejor te encanta y no tiene que ver con que te encantó el producto o no.
sino No, el entorno, las mujeres, las risas, el escuchar otra cosa, la decisión que tomaste de salir de tu casa y dejar a los niñitos gritando y cerrar la puerta y decir salgo corriendo. Eso te puede gustar. Y si no pruebas, nunca vas a saber qué te gusta. Y fíjate que un ejercicio que yo les dejé planteado es el botiquín de primeros auxilios me parece emocionales. ¿Qué fantástico. cosas me gustan a mí? ¿Con qué cosas desconecto yo o me regulo yo? Pero no sabemos. Yo les hago esa pregunta, yo creo que a todas las mujeres que acompaño, ¿pero qué te gusta hacer? Y la respuesta inmediata del 90% es, no, pues la casa. Y yo les pregunto, ¿pero de verdad a ti te gusta hacer la casa? O sea, porque a mí no me gusta, ¿no? Primero para empezar. No, pues, pero le digo, no, una cosa es que a mí me gustase poner una mesa bonita y atender invitados, eso sí, ¿no? Pero lavar, planchar, eso no nos gusta a la mayoría. Eso son cosas que tenemos que hacer y que vamos a hacer. Entonces luego, no, pero pues yo no sé qué me gusta. Pues empecemos a preguntarnos qué nos gusta, ¿no? Conectemos con cosas que nos gustaban antes y probemos a ver si sí. Escudriñemos por allá. Yo siempre les digo, ¿a quién sigues en Instagram? Analiza por qué sigues a estas personas. Igual sigues a una pintora, porque igual tienes por allá atrás la idea de, ¿sí me entiendes? Pero son preguntas que nunca nos hacemos, entonces, claro, si no nos hacemos esas preguntas, ¿cómo nos vamos a priorizar, no? O cómo nos vamos a sacar esos ratitos de autocuidado. Claro, yo diría, no, en ese caso no sé si me venía una cosa que era decir, no nos lo hemos preguntado nunca lo que nos gusta o no nos lo queremos permitir. Nos Yo damos creo que es de las dos. claro, nos damos permiso para eso, porque a veces ni la persona se da el permiso, Ujú. ¿sabes? Es Completamente de acuerdo. Yo creo que es de las dos. total, total. Vale. La siguiente pregunta. Tú lideras una comunidad de mujeres emprendedoras. Quiero que me digas desde lo que tú has vivido y desde lo que tú ves en el crecimiento de tu comunidad, o sea, de esas mujeres a las que tú empoderas, ¿qué cambia cuando dejamos de intentar hacerlo todos solas y empezamos a apoyarnos unas a otras? Porque siempre se ha dicho que las mujeres somos las peores amigas y somos súper envidiosas. ¿Qué pasa cuando cambiamos eso? Yo no pienso eso. Y fíjate que Yo tampoco. en este formato mío solo vienen mujeres, porque yo quiero que nos demos cuenta que entre las mujeres nos podemos apoyar, ¿no? Que esa idea, no sé, es un poco cliché y vendida. Que tú Total. que lo ves a diario, porque tú manejas equipo de mujeres emprendedoras, ¿qué observas, qué notas cuando a una mujer se le abre ese momento de, sí, voy a trabajar al lado de esta y la voy a ayudar a brillar porque si ella brilla, yo brillo? Mira, es que lo que decías de hay un cliché que la gente cree que las mujeres trabajando juntas no se llevan bien. Es verdad. Y yo durante mucho tiempo, como he trabajado siempre con hombres, pues pensaba, joder, yo me llevaba fenomenal con todos, ¿no? Y nunca había trabajado con tantas mujeres. Y no sé si es por el tipo de negocio, de emprendimiento en el que trabajamos, pero hay algo que creo que es común en todas y que lo pensamos todas, que cuando entramos en este círculo, yo creo que lo que más nos llama la atención es darnos cuenta de lo bonito que es trabajar de esta forma. Lo primero que ves es, mira, nos hacemos de espejo del bueno. ¿Sabes? Es como que hay una sensación de ayudarnos a brillar, lo que tú decías, ¿no? De empujar a la otra a que lo consiga, de no sentir en ningún momento que ni celos ni envidia, no. O sea, no es compararnos para machacarnos a nosotras, que eso a veces puede pasar, ¿eh? A veces buscamos un referente y nos comparamos, pero para machacarnos a nosotras, decir, y yo porque no puedo, yo no lo soy tan buena, no. Yo siempre digo, buscarnos un referente para inspirarnos. O sea, somos mujeres normales, de carne y hueso, y yo siempre digo, si una lo consigue, la otra también. Entonces, Eso te iba a decir, que nos ayude a pensar, si Mariola lo consiguió, es que yo también lo puedo conseguir. cualquiera puede, De diferente manera, por otros medios, pero claro. también se puede. Pero porque la mentalidad que tenemos que tener es de no pensarnos inferior a la otra persona. Muchas veces pasa que te ven pero yo no voy a saberlo hacer así porque es que tú te explicas súper bien, porque tú... No, o sea, cada una lo hará. Y luego, ayer me terminaba el libro de Brian Weiss de
si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Ujú. Y justo terminaba diciendo que todas las habilidades se pueden aprender. Mm. Entonces, yo hay veces que digo, es que todo lo podemos aprender. O sea, y decía, busca esa habilidad que tú sientes que eres más débil y ahí es donde tienes que focalizar para prepararte y formarte, ¿no? Es decir, que no pensemos que una lo sabe hacer porque lo lleva innato. No, 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 es que se lo ha currado y se lo ha aprendido. Y ha desarrollado unas habilidades. Entonces, todas podemos. Esto lo podemos ver en estos grupos, en estas comunidades. Luego yo creo también, no sé, el compartir, la generosidad. A mí me parece increíble el buen rollo que se genera, la generosidad que hay de acompañarnos. Y para mí es una ventaja el estar en comunidad y en equipo, porque lo que decías tú antes, una emprendedora se siente muy sola muchas veces. Te lo tienes que hacer tú sola, en las cosas, en el éxito y en el fracaso estás sola. Entonces aquí para mí lo bueno es cuando tienes un bache, tienes compañeras que te ayudan, que te apoyan, que te pueden sostener. Y cuando estás en la cúspide, te dan la palmada en la espalda, porque muchas veces eso no está. Cuando yo trabajaba en las empresas, lo normal es que te digan cuando haces mal las cosas, pero los reconocimientos cuesta darlos, El ¿no? refuerzo positivo no Es decir, existe lastimosamente en esta no cultura. existe, no es abundante. Y aquí yo siento que hay una energía, ese entorno del que yo te hablaba, súper positiva de entender que cuando nos apoyamos juntas, y da igual que sea esta comunidad, no sé, yo estoy en una mastermind, nos reunimos una vez al mes con otras empresarias que no tenemos nada que ver una con la otra, que hacemos una reunión al mes y es fantástico, porque ves como cada una dentro de su emprendimiento, en ese mastermind, ese día, ponemos en común nuestras preocupaciones o aquello que queremos y entre todas nos damos ideas, nos apoyamos y luego hacemos seguimiento durante el mes. Oye, ¿qué tal te ha ido esto? O sea, esa sensación de apoyo y de sostén es fantástico. Entonces yo creo que es fundamental que existan círculos de mujeres porque es tan positivo. Se mueve la energía también, lo que decías tú, ¿no? El salir y juntar. Y no es el hecho de aprendo a ponerme una cremita, no. No, es la experiencia que vas a vivir ahí, ¿no? La semana pasada justo me pasó con una invitada que no quería venir porque me decía que ella no se pone cremitas y que además que todo eso no le gusta. Yo pensando, si no sabe lo que vamos a hacer, ¿cómo me dice que no le gusta? ¿Sabes? Y luego se fue encantada. ¿No? Claro, porque al final es eso, tú, lo que ofrecen estos círculos de mujeres, estos grupos, es una experiencia, no es únicamente el producto que se vaya a probar, es la experiencia, y una cosa que yo resalto mucho de tu comunidad o del grupo de mujeres al que me invitaste es la capacidad que tienen de abrirse ante la vulnerabilidad, ¿no? Y ahí, cuando yo realmente soy auténtica y me puedo abrir ante mi vulnerabilidad, yo siento que para todas es como, uff, esto no solo me pasa a mí, Total. ¿no? Es esa sensación de me quito un peso de encima porque yo no soy la única que pasa a veces más tiempo en el móvil y con el libro cerrado al lado, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que termina siendo un poco la sororidad que las mujeres necesitamos, ¿no? Pero eso solo sucede cuando consigo un entorno de seguridad, que por Total. eso creo que haces un muy buen ejercicio de liderazgo en esa tu comunidad, porque me imagino que, o sea, tienes muchos años con ellas, ya se crea ese entorno de seguridad, ese lugar seguro donde me puedo abrir, donde puedo expresar. Me parece que es fundamental y que suma y que en la reunión que tuve con tus chicas se notaba, ¿no? Ellas hablaban desde su día a día, y realmente la sensación es de a todas nos pasa un poquito lo mismo, Lo ¿no? mismo. Y no O pasa sea, no pasa nada. Yo siempre digo, es que no somos tan raras como creemos. nada. Lo que Sí. pasa, lo que pasa es que pensamos que esas las únicas que nos pasa, pero porque nos han enseñado a mostrar lo bonito, la fuerza, la perfección y no a enseñarnos vulnerables. También entiendo que porque a veces nos da miedo sentirnos atacadas, ¿no? Entonces es como una Sí. señal de Un poco de protección, protección, de ¿verdad? protección. Lo entiendo. Mariela, si pudieras dejar un único y último mensaje
a una mujer que está creciendo profesionalmente, pero siente que se está perdiendo a sí misma por el camino, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que lo más importante, como decías antes del éxito, que ningún éxito merece el precio de perderse a una misma, ¿no? O sea, no compensa. Me quedo con mensajes como aprender a liderar siempre que nos aprendamos a liderarnos a nosotras, al tener en cuenta la energía que decías tú, nuestras necesidades, escuchar a nuestro cuerpo. Yo siempre digo, no esperéis a que el cuerpo entre en crisis, te dé una señal para hacer ese clic y cambiar, ¿no? O sea, aprendamos a, como decías tú, a preguntarnos antes, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa? Y a partir de ahí actuar. Darle importancia a la energía, a las necesidades que tenemos, a cuidarnos a nosotras. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor, de priorizarnos, de planificarnos mejor. Porque yo siempre digo que si cuidamos de nuestra salud y cuidamos de nuestra energía, vamos a poder sostener ese éxito que queremos que llegue, ¿no? Si no, ¿cómo voy a estar preparada para ello? Hoy justamente hablaba con uno de mis pilares, ¿no? Con Maika, y decía, es que no tenemos que ser ya la persona que cuando lleguemos al éxito que queremos esté preparada para sostenerlo. Es que tengo que construir antes a esa persona, tengo que ver que esa persona, cómo tiene que ser, qué necesita, para cuando llegue ese éxito que yo quiero, ser capaz de sostenerlo. Si no, no lo voy a poder sostener. Al final, si no, voy a estar agotada. Entonces, no sé, yo pienso que el bienestar estratégicamente tendría que ser un pilar de cualquier empresa y de cualquier emprendedora, porque eso le va a llevar luego a poder liderar su vida y el negocio, ¿no? Entonces, para mí, el no asumir que el éxito es a costa de nuestro agotamiento, sino darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta y buscar esos espacios donde yo me pueda priorizar, conocer qué necesito y ser capaz de encontrar ese equilibrio, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero yo, por Sí, ejemplo, dime. di, No, di, no, di. no. No, que yo apuntaría que encontrar ese equilibrio la mayor parte del tiempo. No todo el tiempo se va a poder encontrar. Total. Sería el apunte que iba a hacer. La mayor parte del Sí, tiempo sí, sí, encontrar ese total, equilibrio. total. El darnos permiso de no llegar, de no poder con todo, del no querer hacerlo todo perfecto, esa autoexigencia, ¿no? Que decíamos antes. Y yo ahí Ujú. hablo, o sea, como persona que se trabaja todos los días eso, ¿eh? Ese querer hacerlo todo, llegar a todo, ¿no? Y lo que hablabas tú de la culpa, si luego no llego me siento mal, ¿no? Pues no pasa nada, o sea, relájate, no pasa nada, no, ya está. ¿Sabes? Y darnos cuenta que cuando lo ves desde ese lugar, ves que las cosas como que empiezan a fluir de otra forma, no sé. ¿Sabes? Cuando haces las cosas desde la necesidad y desde esa presión, las cosas tampoco salen como quieres. ¿Sabes? Cuando empiezas a soltar un poco y confías en que estás haciendo lo correcto, que a la velocidad de crucero que tú le pongas, pero que estás haciendo las cosas irán saliendo. ¿Vale? Y es como Ujú. mantener ese equilibrio entre el negocio, todo lo que hacías tú el otro día de la rueda de la vida, ¿no? Qué importante. El tener pues Así todas esas patas equilibradas, pero que si no están todas, pues no pasa nada. El otro día decía yo, nos damos cuenta de que a cosas que yo creía que estaban mal, lo dice, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? es. Ujú. Y luego algunas cosas que veo que tengo que trabajar, pues oye, me pongo a trabajar con ello y no pasa nada. Exactamente. Las últimas preguntas se las hago a todas mis invitadas, Mariola. Mira, Venga, ya son 54 minutos. qué bien. Yo siempre digo que se demora menos y nunca lo consigo. Mariola, si tuvieses a la Mariola de hace 10 años delante tuya en una silla, dale un consejo o felicítala por algo o dile que no se preocupe. Tienes 2 minutos, la tienes de frente. ¿Qué sería eso que le dirías? Uf, madre mía, no ha llovido en 10 años y la veo y digo, bueno, lo primero que diría es, confía más en ti, trabaja tu autoestima, uh,
reconoce tu poder, porque eso te llevará a donde quieres. Qué bonito. Es, Qué bonito eso. Y la última, tú sabes que soy una obsesionada del autoconocimiento, sobre Ujú. todo como herramienta infalible y sin efectos secundarios a largo plazo de habitar una vida con presencia y con coherencia. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que el autoconocimiento es poder? Total. ¿Por qué? Porque a partir de conocerte puedes trabajar esas áreas que quieras dejar de ser y puedes también ensalzar aquello que haces bien, porque también hacemos, o sea, siempre hacemos cosas muy bien. Otra cosa es que como no nos conocemos, no nos lo permitimos el decir, oye, esto lo estoy haciendo muy bien. Entonces yo creo que el autoconocimiento te da poder, ¿no? Te da ese poder de me conozco, puedo, porque soy una fiel creyente de que puedo dejar de ser aquello que no quiera ser y puedo trabajarlo y convertirme en lo que quiero ser. Pero para eso necesito primero conocerme y reconocer aquello que soy o como soy, ¿no? Lo bueno y las sombras y las luces de mí. Y eso me va a ayudar a evolucionar. Es que yo lo pienso mucho, no sé, me pasa mucho porque soy madre de dos niñas que se llevan 10 años justamente y lo pienso porque digo, madre mía, es que no soy nada, no tengo nada que ver con la Mariola de ahora, con la hija de ahora, con la hija ¿no? de la anterior. Ujú. Y dices, bueno, no soy mejor ni peor, soy, o sea, es como te autoconoces y dices, bueno, era así, lo hice lo mejor que supe y ahora soy así y lo hago lo mejor que sé. Entonces, el autoconocimiento es fundamental y el admitir que podemos conocernos y cambiar lo que no nos guste y dejar de ser lo que no nos guste y darnos una palmadita a la espalda cuando lo que reconocemos que somos nos gusta, Ujú. ¿no? Y también reconocer, creo yo, en el autoconocimiento que somos perfectamente imperfectas y está bien. Total. O sea, tener un poquito esa mirada de autocompasión y decir, es que no lo puedo hacer todo bien y no pasa No nada. pasa nada, sí, sí. Hoy me Sí, dejo en paz. Yo tengo un ritual que digo, ay, hoy me dejo en paz. De verdad, Mónica, para ya. eso me Y gusta, déjate en me lo paz, quedo. porque sí, 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 porque si no. Mariola, una pregunta para cerrar. Las personas que nos verán en diferido o que están aquí, ¿tienes servicios como de acompañamiento a grupos de mujeres, servicios individuales? Las personas que estén interesadas a lo mejor en Ringana, que se Sí, pongan en contacto contigo por el Instagram y tú les das toda la info que necesiten de diferentes totalmente. cosas. Inclusive, si alguna empresa o alguna persona que trabaja en empresa le parece interesante tus formaciones, también por medio del Instagram te pueden Pueden contactar. contactarme por el medio del Instagram, creo que también está mi email o mi teléfono, pero sí, por supuesto. Mujeres que sientan que quieren empezar a priorizar ese bienestar y no saben cómo hacerlo. Muchas veces es que no sabemos cómo hacerlo, ¿eh? Ujú. ¿Qué hábitos tengo que Sí. cambiar o cómo me puedo dar ese permiso, ¿no? Al final, bueno, tú eres coach, yo también, y sabemos Ujú. que nos puede permitir trabajar hasta en el ámbito de la salud, pues permitir trabajar ese acompañamiento, ¿no? Y en las empresas, por supuesto, también. Al final son planes, en las empresas son planes muy personalizados dependiendo de lo que la empresa necesite, ¿no? Y para esas mujeres, yo diría algo que antes has dicho súper importante, ¿no? El reinventarse. Hay gente cuando trabaja en Ringana o empieza a trabajar en Ringana, mucha gente entra porque quiere un extra y siente que, bueno, pues voy a ganarme un dinerito, ¿no? Pero luego de repente descubre el potencial del negocio, lo que te transforma personal y profesionalmente. Y ahí también empiezan a vivir un momento de darse cuenta de si realmente quieren reinventarse, ¿no? Venimos gente de ámbitos súper diferentes, de todo, te digo, que me ha saltado una alarma. Informáticas, no sé, personas de cualquier sector. O sea, no solo eso nos tiene que llevar a pensar que solo pueden dedicarse personas que saben de bienestar y de salud. No. Personas que quieran reinventarse, ¿por qué no?
esto puede ser una oportunidad. Y yo siempre digo que esto nos permite, es el vehículo para conseguir trabajar para vivir. Y para mí es el vehículo perfecto que hoy en día creo que conozco, que me puede dar más libertad geográfica, financiera, y como decían por ahí, el hecho de no tener que pensar que el sistema que está creado para pensar que lo de trabajar de lunes a viernes y descansar el fin de semana, que eso ya se creó antiguamente cuando empezaron las fábricas, ¿no? Y el sistema productivo, que realmente lo que querían es que el trabajador descansara un domingo para el lunes rendir más, nos han hecho pensar que eso es lo habitual, que borremos un poco esas creencias y que tengamos claro que podemos trabajar de otra forma y seguir generando ingresos y ingresos sin límites, ¿no? Que al final es fantástico y realizarnos como mujeres y como personas. Y que la abundancia está ahí, ¿no? Que no tenemos que tenerle miedo porque para todos hay. Mariola, muchísimas gracias A ti, por esta entrevista tan linda. un placer. Ya sé que vamos a dejar esto colgado tanto en mi perfil como en el de Mariola. También se va a ir a mi canal de YouTube, por los que si lo quieren ver por allí. Y nada, pues tendremos que seguir haciendo muchas cosas juntas. Sí. Un abrazo a todas las personas que se conectaron. Y bueno, nada, que pasemos una buena noche, aunque todavía no es de noche, pero... No es de noche, pero casi. Ya casi, ya casi. Te mando un abrazo, Mariola. Igualmente. Gracias. Y nos queda el encuentro en físico, en persona, que vivimos Nos muy queda cerca, el pero... vivimos al lado. No, es que yo sé, cuando dijiste eso al mes de mayo, dije, yo estoy igual, o sea, es como que uno apura los días y no sales, pero bueno, mira, gracias chicas, muy interesante, gracias a todas. Gracias. Y por aquí se queda guardado. Un beso, Mariola. Buenas noches, hasta luego.